Ok, ya inició la grabación. Todos pueden ver mi pantalla, ¿verdad? Sí, jóvenes. Les hablo, engendros demoníacos. Sí, profe. Ok, entonces ya está la grabación, ¿eh? En esta lección, vaciado y nervios, que es la lección 7, vamos a ver, pues como el nombre lo dice, el comando de vaciado y el comando de nervio. Aparte de eso, vamos a crear planos, que esto es algo muy, muy importante para la creación de piezas que son cada vez más complejas. Esto de los planos, pues como les digo, es básico, porque nos permite crear planos que son diferentes a los que ya tenemos por default, que es el alzado, el planta o el vista lateral. ¿Ok? Aparte de eso, dice que vamos a crear operaciones lámina. Entonces, iniciando aquí con el contenido de la lección, nos dice que vamos a hacer esta pieza. Esta pieza es una tapa plástica de un contacto doble. Es igualito a los multicontactos que venden ahí en los supermercados, en las ferreterías o en cualquier lugar, son muy comunes. Solamente que son más comunes como de 4 o 5 contactos. Este lo hacen más simple, ¿verdad? Pues, para el ejercicio, que es de 2 contactos. Pero al final de cuentas es lo mismo. Se fijan, aquí tiene el espacio para el switch de encendido. Vean que tienen un foquito aquí, un switch con foquito y tienen contactos. Por aquí saldría el cable. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Pero esta pieza se pretende que sea fabricada en la vida real mediante un molde, ¿sí? Mediante inyección de plástico. Entonces, como la pieza va a ser fabricada o se pretende que sea fabricada mediante un molde, tenemos que tomar las precauciones de diseño para que sea correcto, ¿verdad? El diseño del objeto para que sea fabricado en un molde. Y para eso tenemos una herramienta que se llama análisis de ángulo de salida. Ese análisis de ángulo de salida, como el nombre lo dice, va a analizar cuáles son los ángulos de salida que tiene el objeto, de tal manera que puedan analizar si el objeto cumple o no con los ángulos de salida que ustedes quieren analizar. En este caso, vamos a analizar el objeto para ver qué caras cumplen con al menos 2 grados de ángulo de salida. Con al menos 2, es decir, si tiene más 2 o más de 2, está correcto. Si tiene menos de 2, está incorrecto. Y cuando no cumple, una cara no cumple con el ángulo de salida, va a aparecer en color amarillo. ¿Sí? Dice aquí el código de colores, dice en el verde es ángulo de salida positivo, o sea que está correcto. El amarillo es ángulo de salida necesario, donde se necesita el ángulo de salida. Y el rojo es un ángulo de salida negativo. Que ahorita el rojo no nos afecta porque este es el plano neutro, el plano de salida del objeto. De ahorita vamos a ver qué onda con eso de plano neutro. Pero bueno, dice que vamos a realizar un análisis de ángulo de salida para 2 grados. Entonces, ¿dónde está ese análisis de ángulo de salida? Ese análisis de ángulo de salida está en ver, visualizar, análisis de ángulo de salida. Es una herramienta que se debe activar. Entonces, para esto debo de abrir en un archivo nuevo, debo abrir la pieza con la que vamos a trabajar. La pieza se llama Shelling and Ribs. Aquí les dice, el paso número 1, abra la pieza que se llama Shelling and Ribs, que traducido al español sería vaciado y nervios. Shelling es vaciado, viene de shell, de concha, ¿verdad? Por la forma de la concha, un aconchado. Y ribs vendrían siendo costillas literalmente, pero aquí lo vamos a traducir como nervios. Entonces, abrimos Shelling and Ribs. Esa pieza está en donde tienen los archivos de entrenamiento, que en mi caso está en documentos, dibujo industrial avanzado, SolidWorks Training Files, Essentials, lección 7, casos de estudio, porque eso es lo que
lo que estamos haciendo, un caso de estudio, y aquí está la pieza Shelling and Ribs. Vean que la pieza está totalmente sólida, no hay, no está hueca, es una pieza sólida. Tiene por aquí unos cortes, ¿verdad? Pero al final de cuentas el final del corte es sólido. Entonces, esa es la pieza que vamos a usar. Entonces, para que podamos entender cómo funciona esto, tenemos que pensar mentalmente cómo es que sería fabricada la pieza mediante un molde. Y si lo vemos de esta manera, ahorita como está orientada, así como está orientada, imagínense que esta pieza está sobre una mesa, que la parte blanca es una mesa. El molde que deberíamos de haber utilizado para hacer esta pieza salió hacia arriba. Es decir, imagínense como cuando hacen una gelatina, que la vierten sobre un recipiente y después tienen que voltearla sobre un plato o sobre algo, ¿verdad? Y el molde jalarlo hacia arriba y nos cae la pieza resultante. Bueno, ahorita esta pieza ya salió del molde, pero el molde salió hacia arriba o lo quitamos hacia arriba, ¿verdad? Se movió, ¿verdad? Físicamente hacia arriba. Es decir, que esta parte de abajo es el plano neutro del molde, el plano, digamos, la parte final del molde. Lo que queda como el ejemplo que les decía de una gelatina, esta sería la parte de entrada del líquido. Cuando ustedes vierten el líquido sobre el molde, bueno, lo vierten por una boca de entrada. Esto quedaría al ras de esa boca. Entonces, el molde sale hacia arriba. ¿Ok? Entonces, teniendo eso en mente, vamos a hacer el análisis de ángulo de salida. Nos vamos a ir a ver o view, visualizar o display, análisis de ángulos de salida o draft análisis. Análisis de ángulo de salida o draft análisis. Le doy clic y del lado izquierdo me va a pedir algunos valores. Primero, ¿cuál es el plano neutro? ¿Cuál es la dirección del desmoldeo? Aquí tengo que seleccionar el plano neutro. El plano neutro se podría decir que es la cara de salida del molde. Ya habíamos dicho que esta es la cara que primero va a salir del molde. Entonces, si yo selecciono esta como el plano neutro, la flechita me va a indicar hacia dónde sale el molde. Ahorita está incorrecto porque el molde no sale para abajo. El molde en esta posición del objeto, el molde sale hacia arriba, no el objeto, sino el molde. Entonces, esta flechita debe ir hacia arriba. Lo que tengo que hacer es ponerle invertir dirección o darle clic a la flecha para que se cambie de dirección. Y ahí ya estaría correcto, porque la concha, por decirlo así, el molde que cubre esta pieza salió para arriba, de acuerdo a este plano neutro, que es la cara de salida. Entonces, el molde sale para arriba. Ahí está bien. Después le voy a poner los grados que va a hacer el análisis, que son 2 grados, que ya estaba puesto ahorita por default. 2 grados. Y ahí ya me va a salir los códigos de colores. Vean que aquí hay 2 caras amarillas y acá hay otra. Todo lo demás está en verde, excepto la parte de abajo, pero como les digo, ese es el plano neutro, esto no importa. Ahorita no importa en cuanto al color. Si el rojo lo hubiera tenido por acá arriba, ahí sí importa. Pero ahorita, como está en el plano neutro de la cara de salida, ahí no importa. Entonces, vean que al poner el cursor sobre alguna cara, cualquiera que sea, me va a salir el ángulo que tiene. Esta cara tiene 3 grados, esta cara tiene 2.44, esta cara tiene 26.6 grados. Y todas tienen diferentes grados, pero en la amarilla dice 0 grados y 0 grados. Significa que están totalmente verticales. Acuérdense que no debemos tener ángulos verticales en un molde. ¿Por qué? Pues porque se va a pegar a las paredes y va a complicar que el objeto se desmolde. Entonces, estas caras deberían estar inclinadas hacia adentro para que permita salir del molde más fácilmente. Entonces vamos a hacer precisamente eso, vamos a inclinar esas caras. Como estas son las que necesitan ángulo de salida,
en esas caras vamos a aplicar el ángulo de salida. Entonces ahí ya le doy a aceptar. Vean cómo se quedó los colores aplicados. Ahora lo que voy a hacer es aplicar un ángulo de salida. Déjenme pongo una vista lateral. Ahí está. Vean que estas líneas están totalmente verticales. ¿Sí? Están totalmente verticales. No tienen inclinación. Lo que vamos a hacer es inclinarlas. ¿Hacia dónde? Hacia adentro. De esa manera va a cumplir con los ángulos de salida. ¿Cómo lo hago? Con el comando draft que está aquí en la barra de herramientas de operaciones. Aquí está draft, que sería ángulo de salida en español. Selecciono ángulo de salida y me dice aquí que voy a crear un ángulo de salida, aquí en el paso 6, un ángulo de salida estableciendo correctamente dónde es el plano neutro y la dirección del desmoldeo. Voy a agregarle un ángulo de salida de 3 grados. ¿Ok? Entonces, aquí del lado izquierdo, cuando seleccioné, déjenme lo vuelvo a abrir, cuando seleccioné ángulo de salida, me aparecen a la izquierda estos parámetros. Lo primero es el ángulo que voy a aplicar. Aquí le voy a poner 3 grados. ¿Ok? Después en lo azul es el plano neutro. Neutral plane, ahí dice. Plano neutro. Ya habíamos visto cuál era el plano neutro. En este caso es la cara de salida. Este es el plano neutro. Y la dirección del desmoldeo es esta flechita, acuérdense. Esa tiene que estar correcta porque si el molde lo dejo que sale para abajo, al momento de aplicar el ángulo de salida, el ángulo va a ser para afuera, va a ser para el lado contrario. Entonces tiene que estar correcto la dirección del desmoldeo. Esta dirección del desmoldeo, quedamos que en esta posición debe salir el molde hacia arriba. ¿Ok? Es muy importante eso que lo entiendan. Hay que especificar bien la dirección de salida del molde. Después aquí en lo rosa voy a seleccionar las caras a las cuales le voy a aplicar ángulo de salida, que va a ser esta, esta y esta. No se van a cambiar de color ahorita. No se va a ver que está seleccionada, pero aquí dice cara 1, cara 2, cara 3. Voy a poner una vista lateral para que vean el cambio de cómo se inclina la cara. ¿Sí? Ahí está totalmente vertical. Al aplicarlo y darle a aceptar, vean cómo se va a inclinar. Ahí está. Ya se inclinó la cara. ¿Por qué se inclinó para acá? Pues porque el molde debe salir para arriba. Si le hubiera dejado que el molde saliera para abajo, estas caras se hubieran inclinado para el otro lado. Pero bueno, ahorita ya está correcto. Como ya tengo el análisis de ángulo de salida activado, todo debe salir en verde porque ya todo cumple con los grados, con los al menos 2 grados, que es como con el que habíamos hecho el análisis. Vean que ahorita que pongo ya el cursor ya dice 3 grados. 3 grados. Y acá dice 3 grados. ¿Ok? Entonces ahí está, ya está todo correcto. Ya puedo cerrar el análisis de ángulo de salida. Me voy otra vez a ver, visualizar o display, draft análisis o análisis de ángulo de salida y lo desactivo. Y ya está. Y ya está la parte de que ya cumple con el ángulo de salida necesario. Ahora viene el vaciado. El vaciado, o shell en inglés, se refiere a un comando que les permite ahuecar las piezas. Eso de ahuecar es, pues, como no me lo dice, crear un hueco, un vacío en la pieza, que depende de la cara que seleccionen es el resultado. Si yo selecciono esta cara de arriba, me va a quitar la cara y va a ahuecar el objeto con el espesor de pared que ustedes especifiquen. Solamente se dan esos dos parámetros. El espesor de pared que va a quedar y las caras que se van a eliminar. Aquí, por ejemplo, se eliminó la cara de arriba, aquí se eliminó la cara de un lado, aquí se eliminaron dos caras, pero como esas dos caras son coincidentes en una arista, se elimina la tercera, porque es coincidente. ¿Ok? Entonces aquí nos pide, en el paso 7, que creemos un vaciado
de 1.5 milímetros, o sea que las paredes van a medir 1.5 milímetros de espesor. Y vamos a seleccionar todas las caras internas de los contactos, de los cortes que ven ahí los contactos, donde está el switch, donde va a ir el cable y la parte inferior de la pieza. Y nos la va a ahuecar. Y eso es muy fácil, lo vamos a hacer de la siguiente manera. Nos vamos a ir a vaciado o shell, aquí en operaciones, features, shell u operaciones vaciado. Del lado izquierdo me van a aparecer los parámetros. Le voy a poner el espesor, que es 1.5 milímetros. Y en lo azul voy a especificar las caras que voy a eliminar. Voy a empezar con la cara inferior, que es la primera que se va, digo la principal, ¿verdad? Que se va a vaciar. Después esta. El orden no importa, no importa el orden. Pero ahorita yo lo estoy haciendo en este orden. Después las caras internas de los cortes. Todos los fondos de los cortes. Deben ser 9 caras en total. Eso también. 9 caras. Y ya. Es todo lo que especificamos para que pueda ahuecar nuestro objeto. Le doy a aceptar. Y vean, ya se ahuecó. Ya está hueco. Y todo tiene un espesor de 1.5 milímetros. Todo lo que seleccioné tiene un espesor de pared de 1.5 milímetros. Y así de sencillo funciona el comando shell. Creo que ya se los había explicado brevemente en la pieza de la boquilla de la aspiradora para ahuecar la boquilla esa, crearla más realista, ¿verdad? Hacerla más realista. Pero bueno, ya quedó el vaciado. Ahora viene la parte de los planos. Ahí está. El asistente para planos, dice, puede utilizarse para crear una variedad de planos utilizando una geometría diferente. Pueden utilizarse planos, caras, aristas, vértices, superficies y geometrías de croquis. Para aplicar restricciones a través de la primera referencia, segunda referencia y opcionalmente la tercera referencia. Entonces, mínimo deben usar una sola referencia, pero pueden usar 3 también, ¿verdad? Mínimo una, máximo 3. Y con las combinaciones de las referencias pueden tener el plano que ustedes necesitan. Aquí, por ejemplo, el plano que estamos creando es este azul. Y la referencia que se usó fue la cara que está ahorita aquí en rosa, que está aquí. Solamente hicimos un plano a una distancia de la cara que seleccionamos. Ese es un ejemplo. El segundo ejemplo utiliza también una cara, que es la rosa, y un ángulo para crear este plano que tenemos aquí en azul. Aquí en este ejemplo tenemos 3 referencias, que son 3 vértices, 3 lugares por donde pasa el plano. Y nos crea ese plano ahí. En azul es un plano inclinado aquí que pasa por los 3 puntos. Claro que esas referencias que usan deben tener coherencia, ¿verdad? No van a querer hacer planos que son imposibles porque no puede pasar por 3 puntos que ustedes seleccionaron. O sea, tiene que tener sentido y coherencia. Pero bueno, en este caso están usando dos referencias. Una es el vértice, que sería el punto aquí de la esquina. Ah, no, este de aquí. Este punto de la esquina sería el vértice y otro es la arista, que sería esta línea rosa que aparece aquí. Entonces puedo crear también planos con un vértice y una arista. Aquí viene una cara y un vértice. Pero con la cara está usando una relación de paralelo, no de coincidente, sino un paralelo. Y sí, con el vértice sí es coincidente. Aquí en este caso está usando una cara, que es la cara cilíndrica, ¿sí? Como cara para la tangente. Aquí está tangente a la cara cilíndrica y perpendicular a esta cara que tenemos acá, perpendicular. Por eso nos aparece el plano acá arriba. Y así las posibilidades son infinitas, ¿verdad? Puedo seleccionar una cara circular y una plana y dejarlo en medio.
Puedo utilizar, aquí también están utilizando dos caras y está quedando en medio. Pueden utilizar el punto final de un croquis y perpendicular a otro plano, etc. Ya después, conforme vayan pasando los ejercicios, van a ver diferentes opciones de crear planos. Y ya el paso 9, ya ahora sí aplicado al caso de estudio, dice que vamos a crear un plano a una distancia de 10 milímetros de la orilla que quedó hacia abajo. De la orilla hacia abajo 10 milímetros. ¿Por qué estamos creando un plano? Porque después vamos a crear un nervio y el nervio va a partir de la altura de ese plano. ¿Ok? Entonces, aquí está la equidistancia de 10 milímetros de esta cara. Entonces, es muy fácil. Voy a crear un plano aquí que esté de esta cara 10 milímetros hacia abajo. Entonces, para eso, para los planos, me voy a ir a operaciones o features y casi al final dice reference geometry, que sería geometría de referencia. Ahí le doy clic y selecciono la primera opción, que es el plano o plane. Le doy clic. Ahora sí, aquí están las tres referencias que puedo usar. Voy a usar nada más una, que va a ser la cara de la orilla. La cara, no la arista, sino la cara. Y la primera referencia que utilicé ya es la única que voy a usar. Aquí, por ejemplo, me quiere crear automáticamente un plano de donde seleccione la cara para arriba 10 milímetros. Aquí está la distancia. Entonces, lo malo que voy a hacer es ponerle flip offset, que sería invertir equidistancia. Le doy clic y ahora lo está haciendo 10 milímetros, pero para abajo, que es donde lo queremos. Ahí está el plano 10 milímetros de esta cara para abajo. Y ya, solamente le doy a aceptar y ya creó el plano. Vean que acá del lado izquierdo se creó el plane 1 o plano 1 y aquí está en verde también. Disponible ya para ser usado. Igual que los otros planos de acá arriba, donde pueden crear un croquis o pueden usarlo para alguna referencia, etc. Ya que está el plano creado, ahora vamos a ver qué son los nervios. Dice, la herramienta nervio le permite crear nervios, ¿verdad? Qué gran descubrimiento. Le permite crear nervios utilizando una geometría de croquis mínima. ¿Qué es esto del nervio? Son estructuras que permiten aumentar la resistencia o que agregan soporte a las piezas. Si este objeto no tuviera nervios, estas paredes, al ser de plástico, se pueden abrir fácilmente. Estaría, como quien dice, frágil, ¿verdad? Para deformarse. Se abriría o se cerraría fácilmente, así con las manos, ahora se abre y se cierra, deformándose el objeto que es de plástico. Pero, si se fijan en la imagen del inicio, el objeto tiene, al final debe tener unos nervios. Aquí están. Estos nervios o costillas, estos son lo que le agrega soporte a las dos paredes para que no se abra tan fácilmente. Y aquí también tiene otros dos nervios, aquí y aquí. Entonces vamos a crear estos dos nervios con el comando nervio precisamente. Para eso nos vamos vamos a seguir con el manual para que vean aquí de manera teórica cómo son los nervios. Ahí está. El nervio tiene una particularidad. El nervio se hace solamente con líneas de croquis. Pero esas líneas deben estar ubicadas en la posición correcta, ¿verdad? Donde quieren crear el nervio. En este caso aquí, para crear este nervio de la derecha, se hizo solamente una línea. Una línea que ya después con el comando nervio solamente se especifica la dirección para donde la va a crear, donde va a crear el nervio, y se especifica el espesor del nervio. Son las únicas dos cosas que especifican. ¿Por qué? Porque automáticamente el comando nervio siempre va a buscar extenderse en tres direcciones. Al final de la línea, en un lado, o sea, en un sentido de la línea, al final del otro sentido de la línea y hacia el sólido.
Siempre va a buscar crecer de esa manera. Claro, si ustedes especificaron que la dirección es para acá, ¿verdad? Aquí se ve un poquito más claro. Vean cómo la línea que yo voy a usar para el nervio no necesita tocar las paredes. No necesita tocar. Simplemente estar en la altura o la posición correcta. De tal manera que el nervio automáticamente va a extender esta línea. La va a extender hacia la izquierda hasta que tope, hacia la derecha hasta que tope y hacia abajo hasta que tope. Creando esto. Si las líneas se entrecruzan como está aquí, vean que tampoco aquí toca las paredes, pero automáticamente se extiende en todas direcciones. Si las líneas se entrecruzan o tienen algún círculo, también va a crearlo como si fuera un nervio. Entonces, para que tomen en cuenta eso. Entonces, otra vez regresando a la imagen original, vean que el nervio está más abajo de la orilla, no está al ras de la pieza. Por eso creamos un plano a 10 milímetros, porque el nervio va a ir a partir de ese plano para abajo. Por eso creamos el plano. Si el nervio hubiera estado al ras de aquí, no tendríamos que haber creado el plano. Lo hubiéramos hecho directamente un croquis sobre esta cara. Pero como están más abajo, por eso sí creamos un croquis. Un plano, perdón. Pero bueno, entonces vamos a crear los nervios muy fácilmente con dos tristes líneas que vamos a crear en el croquis que va a ser hecho en el plano que acabamos de crear. Ahí está. En el plano 1, el paso 10 dice que en el plano 1 vamos a croquisar dos líneas con una distancia de 5 milímetros de esta posición. Entonces, en el plano que creamos, el plano 1, le doy clic y le doy sketch o croquis. Me crea el croquis y voy a hacer dos líneas. Vean que las líneas las voy a hacer diferentes y el resultado va a ser el mismo. La de arriba la voy a hacer grande y la de abajo la voy a hacer bien pequeñita. Ahí está. Para que vean que el resultado no es distinto, o sea, el resultado es el mismo. ¿Por qué? Porque automáticamente el nervio, dijimos, se va a extender para un lado hasta que tope, para otro lado hasta que tope y para abajo hasta que tope. Entonces no importa el tamaño de la línea. Claro, importa si la hacen más grande, porque ahí ya se sale de los límites. Pero mientras no se salga de los límites, no importa. Entonces, ahí está. Solamente le voy a poner la distancia, que es de 5 milímetros, de aquí a aquí, 5 milímetros. Abajo también, de esta orilla a la línea, 5 milímetros. Y ya está listo el croquis para crear el nervio, perdón. Vean que lo que yo dibujé está en mi plano, está a la altura del plano, ahí está. ¿Ok? Entonces lo que voy a hacer es irme al comando nervio, en operaciones, RIP o nervio, ahí está. Del lado izquierdo me aparecen los parámetros que voy a utilizar. ¿Ok? Dice que el nervio va a ser de 1.5, aquí está el espesor de 1.5, el nervio va a estar a ambos lados del croquis y la dirección de extrusión va a ser, pues, obviamente para abajo y debe tener un ángulo de salida de 3 grados hacia afuera. Entonces, voy a seleccionar esta opción que sea a ambos lados, both sides, o a ambos lados. Claro que ustedes hubieran podido ponerlo para un lado o para el otro, según sea el caso, pero ahorita quiere que sea hacia ambos lados. El espesor, que es de 1.5, para que sea consistente con las paredes. 1.5. Nos cercioramos que la flechita va para abajo, porque si estuviera para arriba, pues para arriba no puede hacer ningún nervio porque no va a topar en nada. Para abajo sí va a topar. Entonces debe ir para abajo y activamos el ángulo de salida de 3 grados. ¿Sí? Y ya, le doy a aceptar. Vean que ambos nervios quedaron igual. Ambos nervios quedaron igual, aunque las líneas fueron diferentes. Y vean cómo se adapta a la forma del sólido. Ahí está adaptándose.
Esto hubiera sido muy difícil de hacer con los comandos normales, con extrusión, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la extrusión haría que la línea o el rectángulo fueran rectos hacia abajo, pero aquí está respetando la curvatura, la inclinación de la carcasa, del exterior, del interior y el exterior, es la misma inclinación. Entonces, eso es más fácil con este comando nervio. Pero bueno, ya quedan esos dos nervios, falta hacer los de acá. Perdón, los de acá. Aquí llevaba un nervio aquí y otro aquí. Para eso, en el paso 12, dice que seleccionen el plano right o vista lateral y que van a crear un croquis nuevo. El plano right queda en medio. ¿Por qué? Porque queremos hacer un nervio en la parte del medio. Voy a regresar otra vez la vista al objeto original para que los vean. Ahora vamos a hacer este nervio de aquí. Este nervio. Vean que tanto este como este están exactamente en medio. Entonces, eso lo vamos a crear. Y lo vamos a hacer de la siguiente manera. Dice que en el plano right, vista lateral, voy a crear un croquis. Vean que el plano right está aquí en medio. Para que no les estorbe, si quieren este plano que ya usamos, lo pueden ocultar. Le dan clic, le dan hide y ya no estorba. Ahora sí, el plano right, dijimos, este queda en medio, vean, está en medio. Ahí voy a crear un croquis. Selecciono croquis, sketch. Me volteó el objeto, pero pues no os preocupéis, lo podemos voltear con la boca hacia arriba o con la cara hacia arriba. Le ponemos shift y las flechitas para arriba 2 veces. 1, 2. Y de esa manera se va a mover de 90 a 90 grados. Si lo hacen para las flechitas para los lados, también se mueve en 90 grados. Exactamente 90 grados. Entonces, lo dejamos así con la boca hacia arriba, con la abertura hacia arriba. Y vamos a cambiar a líneas ocultas visibles. En las opciones de visualización, le cambio a líneas ocultas visibles o Hidden Lines Visible. ¿Para qué? Para ver el interior. No sé si en la pantalla ustedes lo ven igual, pero está un poquito tenue. Pero ahí se ven las líneas punteadas de lo que está interno, que no debería poder ver, pero que sí lo veo porque tengo la opción de líneas ocultas visibles. ¿Y para qué quiero verlo de adentro? Nada más para ver esta línea. Esta línea, ¿sí?, es la que voy a usar de referencia para crear una línea aquí en medio donde va a ir el nervio. Pero si yo ya tengo una arista, la puedo usar para convertirla en una línea como si yo la hubiera dibujado. Hubiera sido muy fácil hacer la línea y miren, rastrear que sea de aquí a aquí. Hubiera sido muy fácil hacerla a la misma altura. Pero pues el manual explica de una manera para que en otra ocasión o en otro ejemplo sí sea de mayor utilidad. Ahorita es muy sencillo recrear la línea a la misma altura, ¿verdad? Pero en otros casos les puede servir de mucha ayuda. Pero aquí lo que quiere que el manual veamos es que usemos una opción que se llama convertir entidades o convert entities. ¿Qué hace convertir entidades? Lo que hace es tomar las líneas que ustedes seleccionan de lo que ya existe y convertirlas en una línea en su croquis. En su croquis. No importa en dónde esté cuando la seleccionan, pero cuando la crean o la convierten, se va a convertir en su croquis. ¿A qué me refiero que no importa dónde están? Porque miren, si yo selecciono esta línea está en la orilla, aquí. Estoy seleccionando esta línea, vean. Pero como mi croquis está en medio, cuando la convierta me la va a crear aquí en medio. No donde la seleccioné, sino en mi croquis. Entonces, por eso es que no importa dónde esté ubicado aquello que seleccionan, todo lo va a crear en su croquis.
Esto no lo deben de hacer, no lo dice el manual, pero yo lo voy a hacer ahí intencionalmente para que vean. Si yo selecciono esto, esto y esto, lo estoy seleccionando en el nervio, vean. Incluso está inclinado. Pero cuando yo lo convierta en mi croquis, lo va a crear como si fuera vertical en mi croquis. Vean, al darle yo a aceptar, en donde lo creó en mi croquis, y vean qué forma tiene, como si hubiera estado vertical. Entonces, eso es lo que quiero que entiendan, que el convertir entidades les permite seleccionar cualquier cosa de lo que ya tienen hecho, pero trasladándolo a su croquis. ¿Okay? Entonces, este no me sirve, esto lo voy a borrar. Esta línea es la que sí vamos a convertir. ¿Sí? Lo voy a hacer otra vez por si alguien se confunde o algo. Voy a descartar los cambios aquí. Voy a crear un croquis en el plano right. Crear croquis en el plano right. Dijimos. Volteo la pieza con Shift y 2 flechitas hacia arriba. Ahí está. Y ahora sí le pongo convertir entidades. Selecciono la línea. Y aceptar. Me creo la línea. Lo que voy a hacer, como yo la necesito acá, yo el nervio lo necesito acá, voy a mover la línea. La jalo aquí de un punto y del otro. Y lo dejo en medio. En medio de donde va a ser creado el nervio. Y ya, solamente doy operación en nervio. ¿Sí? Los valores ya deberían de estar especificados porque hace rato lo usamos. 1.5, mitad y mitad, y que vaya para abajo. Ángulo de salida lo activo de 3 grados. 3 grados. Y aceptar. Y ya está hecho. Cambio la visualización. Vean. Ya creo el nervio. Ahí está. Hago lo mismo para el otro nervio que va de este lado. Exactamente lo mismo. Vuelvo a crear otro croquis en el plano right. Me volteo con Shift y las flechitas para arriba. Cambio la visualización a líneas ocultas visibles. Convierto entidades, convierto esta línea, otra vez esta línea, la convierto, pero ahora lo muevo para la derecha para que quede en medio de donde yo quiero el nervio. Aquí está, debe estar en medio de esta línea y esta línea grande. En medio debe estar. Y hago operaciones nervio. Todo debe estar igual. Nada más activo el ángulo de salida de 3 grados. Y ya. Aceptar. Y ya están los dos nervios. Ya están hechos. Fácil. Ya por último, lo que viene aquí en la lección es el redondeo completo. Dice, la opción de redondeo completo crea un redondeo tangente a 3 conjuntos de caras, es decir, automáticamente calcula el radio que debe tener para que esto quede totalmente redondeado y sea tangente con las caras, con las de los lados. Lo calcula automáticamente. Ahí no le vamos a poner un valor de redondeo, simplemente lo va a calcular de acuerdo a cómo estén las caras. Y eso lo tenemos aquí en operaciones, redondeo. Me voy a redondeo y vean que de las opciones de arriba, la al final dice full round fillet, redondeo completo. Lo selecciono y me pide aquí seleccionar algunas caras. Tienen que ponerse bien buzos porque ustedes no son muy observadores, pero los dibujitos les dicen todo. Déjenme le pongo un 500 aquí. Los dibujitos lo dicen todo, miren. Aquí les dice que van a seleccionar una cara de un lado. Y de hecho dice Side Face Set 1. Conjunto de caras laterales 1. Aquí una cara superior. Y acá una cara, la otra cara lateral del otro lado. ¿Ok? Entonces no se pueden equivocar. Y si se equivocan, mejor dense de baja y métanse en la del Atlántico o en alguna universidad de esas. Donde nomás paguen para que pasen.
Voy a quitar el 500. Ahora sí, voy a seleccionar una cara lateral. ¿Cuál es primero? La que ustedes quieran, la que les dé su regalada gana. Pudo ser este lado o pudo ser este otro lado, no importa. La de arriba sí tiene que ser obviamente esta. Y la del otro lado pues va a ser esta. Y vean cómo automáticamente calculó el valor del redondeo. Automáticamente lo calcula, no tengo que ponerlo. Le doy a aceptar y ya quedó redondeado. Vean. Hago lo mismo con el otro lado. Ahora voy a usar como primer lado este para que vean que no hay ninguna diferencia. El segundo lado es este y el de en medio es esta cara de arriba. Y ya. Ahí está. Ya quedó la pieza. Vean que es una tapa de plástico que pretende ser fabricada mediante un molde con inyección de plástico. Por aquí debe pasar el cable. Obviamente hay otra tapa que no estaba, pero lleva otra tapa. Y toda la parte de adentro de los contactos. Pero bueno, espero que puedan hacerlo. Aquí les voy a dejar el video, pues, lo van a poder consultar. También lo voy a subir a YouTube para que lo puedan. Si un día tienen sueño o algo, pues lo ponen y ya se quedan bien dormidos.